Horacio Mendoza había caminado 36 años por esta tierra y muchos de ellos habían tallado surcos más profundos en su rostro de lo que su edad permitía. El peso de la viudez cargaba sobre sus hombros, sin hijos que perpetuaran su nombre, sin compañera que compartiera el hogar. La cabaña era su única aliada, con sus troncos oscurecidos por años de tormentas y estaciones. Por las noches se sentaba solo junto al fuego, con la silla frente a él tan vacía como la otra mitad de su cama. Quienes lo conocían en el pueblo hablaban primero de su tamaño que de su carácter. Lo llamaban el gigante Mendoza, fuerte como un toro, con manos como martillos. Pero la verdad de su ser no residía en su fuerza, sino en su silencio. No frecuentaba la cantina, ni buscaba las risas de los vecinos. Guardaba sus palabras escasas y su mundo aún más reducido. Aquella tarde, el aire se sentía opresivo, cargado con el aroma del bosque y la nieve, cuando un sonido irrumpió contra la puerta de la cabaña. No era el viento, ni el traqueteo suelto de las ramas. Era intencional, un golpe seco, apresurado y tembloroso. Horacio se detuvo con un leño en los brazos, alzando la cabeza, con todos sus instintos aguzados en la quietud. Nadie llegaba a su puerta después del anochecer, no en invierno, no sin motivo. Depositó el leño con lentitud, se acercó a la puerta y la abrió con mano cautelosa. Allí estaba ella, pequeña como un pajarillo y casi tan frágil. Una niña de no más de 7 años, su cabello enredado y húmedo por la nieve, sus mejillas enrojecidas por el frío. Vestía solo un delgado vestido, rasgado en el dobladillo, y sus botas tan gastadas que los dedos asomaban en carne viva. Sus ojos estaban muy abiertos, no por el frío, sino por un miedo que se había instalado más profundo que la escarcha. Levantó la vista hacia él, una sombra gigante en el umbral, y murmuró palabras que flotaron en el aire como humo de un fuego agonizante. Le pegaron a mi mamá. Está con mucho dolor. Horacio sintió cómo esas palabras rompían el silencio de su cabaña, resonando en rincones que creía cerrados para siempre. Por un instante, no se movió. Los labios de la niña temblaron, pero no lloró. Ya se le habían agotado las lágrimas. Se mantenía con una dignidad desesperada que ningún niño debería conocer, sosteniéndose como si pudiera evitar que el mundo se derrumbara solo con permanecer inmóvil. —¿Quién es tu mamá, pequeña? —preguntó Horacio al fin, con voz baja, como el rumor de la tierra antes de una tormenta. Ella tragó con dificultad, su garganta fina y delgada bajo la suciedad que manchaba su piel. María Elena. María Elena Castillo. La dejaron en la choza junto al arroyo de Mendoza. No puede levantarse. Por favor, señor, ayúdela. María Elena Castillo. El nombre lo atrajo como una melodía medio olvidada. La había visto 1 o 2 veces en el pueblo. Una mujer de rasgos suaves, apagados por el cansancio, con los ojos siempre bajos cuando su esposo estaba cerca. Elías Castillo era su nombre, de hombros anchos pero rápido con la bebida y aún más con los puños. Horacio había presenciado una vez cómo Elías le gritaba en la tienda, con la mano demasiado cerca de su rostro, y ella se marchitaba como hierba bajo una bota. Horacio había apartado la mirada, como la mayoría de los hombres, no por crueldad, sino por esa antigua verdad del oeste. El hogar ajeno no era territorio para invadir, ni siquiera cuando era cruel. Sin embargo, oír su nombre ahora de labios de su hija lo atravesaba más hondo que el viento invernal. Se agachó despacio, con las tablas del porche crujiendo bajo su peso, para que su gran altura no asustara a la niña. —¿Cómo te llamas, chiquita? —preguntó. —Laura María —susurró ella. Horacio vio cómo sus ojos brillaban, aunque las lágrimas no caían. Estudió los moretones en sus brazos delgados, la forma en que aferraba la manga rasgada de su vestido, como si pudiera protegerla. Algo se endureció en él, no una ira ruidosa y ardiente, sino una furia quieta que corría profunda, como fuego oculto en las raíces de un árbol. —Entra —le dijo, poniéndose de pie otra vez. La niña vaciló,
como si no supiera si podía confiar en un hombre tan grande y serio. Pero cuando el viento sopló y casi la derribó, pasó junto a él hacia el calor. Horacio se ajustó el abrigo y salió a la noche, con sus botas abriendo un sendero firme sobre la nieve. El arroyo de Mendoza quedaba a 1 milla, a través de álamos desnudos que traqueteaban como huesos. El frío le pinchaba el rostro, pero sus pasos no flaquearon. No llevaba linterna, confiando en el pálido resplandor de la luna y en su memoria del terreno. La choza apareció a la vista, una ruina hundida de troncos y tejas rotas, con el humo ausente de su chimenea. Empujó la puerta, con la madera gimiendo en sus goznes oxidados. Dentro, el aire estaba cargado de paja húmeda y whisky rancio. En un rincón, sobre un jergón de trapos, yacía la mujer, María Elena. Incluso en las sombras, sus heridas contaban su historia. Su mejilla hinchada y amoratada, un ojo casi cerrado. Sus labios partidos por un golpe pesado. Sus brazos mostraban marcas de maltrato, con muñecas en carne viva donde la cuerda había quemado. Sin embargo, su mirada, al alzarse hacia él, no suplicaba. Era orgullosa, firme, como si prefiriera morir en el suelo antes que pedir misericordia a otra alma. Horacio se acercó, con su sombra llenando la pequeña habitación. La voz de María Elena salió ronca y débil. «No debiste venir. Dirán cosas. Te arruinarán». Él se arrodilló despacio, con el piso crujiendo bajo su peso, y miró su rostro magullado. «Que digan lo que quieran», murmuró. Deslizó sus brazos bajo ella con una ternura que desmentía su tamaño, levantándola como si no pesara nada. Su aliento se cortó con el movimiento súbito, pero no protestó. Cerró los ojos, quizás por vergüenza, quizás por la extraña seguridad que sentía en sus brazos. La llevó a través de la nieve, con su abrigo envolviéndola, su cabeza apoyada contra su pecho. La tormenta pareció calmar su aullido mientras avanzaban, como si hasta el invierno pausara para observarlos. En la cabaña, Laura corrió a la puerta con sus manitas apretadas. Al ver a su madre en brazos de Horacio, su rostro se iluminó con un alivio que la hacía parecer mayor y más joven al mismo tiempo. La llevó adentro y la depositó con gentileza en su propia cama, la única en la cabaña. Ella se movió, susurrando débilmente que no podía tomar su lugar, pero él la calló con un suave movimiento de cabeza. Laura se subió a la cama junto a su madre, acurrucándose cerca, con su cuerpo delgado temblando por el calvario del día. Horacio se dirigió al hogar, avivando el fuego, con las llamas crepitando con fuerza. Trajo agua, rasgó tela, y con manos rudas pero cuidadosas, comenzó a limpiar las heridas de María Elena. Ella se encogió, pero nunca gritó. Él trabajó en silencio, del tipo que decía más que cualquier palabra. Cada gesto afirmaba lo que sus labios no pronunciaban: «Estás a salvo aquí, y ninguna mano te golpeará de nuevo». Afuera, la nieve caía más espesa, cubriendo la pradera en blanco. Sin embargo, dentro de esa cabaña, un calor frágil echaba raíces. La respiración de Laura se suavizó en sueño junto a su madre. Los ojos de María Elena, semicerrados por el cansancio, se posaron una vez en Horacio, mientras él se sentaba junto al fuego, con sus hombros anchos inclinados, su rostro marcado por la luz de las llamas y algo más profundo. Soledad, quizás, o el dolor quieto de un hombre que había cargado demasiado silencio. Quiso hablar para agradecerle, pero el peso de la vergüenza le ató la lengua. Aún así, por primera vez en años, cerró los ojos con una pequeña medida de paz. Pero la paz era algo frágil en aquellas tierras. Ya en la cantina del otro lado del pueblo, la voz de Elías Castillo resonaba alta y amarga, arrastrando palabras sobre whisky derramado. Contaba a quien quisiera oír que su esposa había sido robada, que Mendoza se la había llevado a su cama. Escupía el nombre de Horacio con veneno, jurando reclamar lo que era suyo, hacer sangrar al gigante por avergonzarlo. Los hombres murmuraban y asentían, ansiosos por drama, por escándalo, por una historia que contar en las largas noches de invierno. De vuelta en la cabaña, Horacio se levantó del fuego, mirando a la madre e hija dormidas.
Algo se removió en él que no sentía desde hacía años. No deseo, no aún, sino el pulso crudo de la responsabilidad, de la pertenencia. Se acercó a la ventana, apartando la cortina. La pradera se extendía oscura e interminable, con la nieve iluminada tenuemente por la luna. En algún lugar allá afuera, sabía que Elías afilaba su ira. La mandíbula de Horacio se tensó. Su mano descansó contra el marco de madera firme como roca. Había tomado su decisión en el momento en que levantó a María Elena del piso sucio de esa choza. Lo que viniera ahora no la dejaría caer de nuevo. Y así, mientras el viento aullaba y el fuego crepitaba abajo, la cabaña se convirtió en más que un refugio del invierno. Se volvió un campo de batalla de susurros, un lugar donde el silencio de un hombre se erguiría contra la furia de otro. Porque afuera, en la oscuridad, las voces ya murmuraban que Mendoza había traído a casa la esposa de otro hombre, y en pueblos como el suyo, tales susurros podían ser más afilados que cualquier cuchillo. La luz del fuego zumbaba baja dentro de la cabaña, proyectando sombras largas contra las paredes de madera, mientras afuera el mundo estaba atrapado en el silencio del invierno temprano. La nieve se acumulaba gruesa en los cristales, convirtiendo la pradera en un mar grisáceo y blanco sin fin. Dentro de ese círculo de calor, 3 vidas ahora se movían con cautela, una alrededor de la otra, como extraños unidos por el destino. Horacio Mendoza se levantaba antes del amanecer como siempre, aunque el ritmo de sus días había cambiado. Ya no solo atendía al ganado y las cercas, sino también a 2 almas frágiles que habían sido puestas bajo su cuidado. María Elena yacía en su cama, con sus moretones virando a tonos amarillos y verdes, su cuerpo aún débil, aunque la fiebre había cedido. Se despertaba con el olor a mazamorra hervida y caldo, comida simple pero sustanciosa que Horacio preparaba con manos torpes. No era un hombre de cocinas, pero su silencio se extendía al modo en que removía la olla, al modo en que colocaba el tazón de estaño junto a ella sin comentario. Ella murmuraba gracias, con voz apenas un hilo, y él asentía una vez, regresando a su lugar junto al hogar, como si temiera que su presencia la abrumara. Laura María, siempre vigilante, se aferraba a su madre, con su manita buscando la de María Elena incluso en sueños. Pero poco a poco, a medida que los días se alargaban, los ojos de la niña empezaron a desviarse hacia Horacio. Observaba cómo sus manos gigantes partían leña, cómo sus botas retumbaban contra el piso, cómo sus hombros parecían lo bastante anchos para proteger la cabaña de la tormenta misma. En su corazón, una confianza quieta se formaba, no dicha, sino vivida en la forma en que se atrevía a sonreír cuando él le ofrecía una figura de madera tallada. Un caballito esculpido en el silencio de la tarde. Lo apretaba como si fuera oro, susurrándole para dormirlo junto a ella, en el jergón cerca del fuego. María Elena notaba estas pequeñas cosas, aunque no dejaba que su mirada se demorara. La vergüenza la oprimía, más pesada que los moretones que Elías le había dejado. Estar en la casa de otro hombre, bajo su cuidado, significaba que los susurros nacerían en el pueblo antes de que terminara la semana. Conocía el camino del chisme. Había oído el cloqueo de lenguas incluso antes de que empezaran los golpes. Mujeres murmurando sobre el temperamento de su esposo, sobre su debilidad por no dejarlo. Ahora esas mismas bocas forjarían palabras más cortantes. Mujer caída, desvergonzada, indigna. Ese conocimiento se posaba en ella como escarcha. Horacio sentía el peso también. Cada vez que enganchaba su carreta para acarrear heno o cabalgaba al pueblo por provisiones, ojos lo seguían. Hombres en la cantina hablaban bajo, aunque no tanto como para que no oyera. Mujeres pausaban su costura en los porches, con miradas deslizándose como cuchillos por su espalda. No decía nada. Había vivido con el silencio lo suficiente para dejar que lo blindara. Sin embargo, adentro, al regresar a la cabaña, el aire parecía más suave, lleno de la risa de Laura mientras probaba su sombrero o del tarareo quieto de María Elena mientras removía el caldo. Esos sonidos atravesaban su soledad de formas que ningún chisme podía deshacer. Una mañana,
La campana de la iglesia resonó a través de la llanura helada, convocando a los fieles. Horacio enganchó su carreta, decidiendo que la niña merecía el calor de la oración, y la mujer merecía sentir el mundo de nuevo, aunque la juzgara. María Elena resistió, aferrando la mano de Laura. «Nos mirarán», susurró. Horacio sostuvo su mirada, con ojos oscuros y firmes. «Que miren». Así que se vistió con su chal más sencillo, ocultando lo peor de su rostro en sanación, y subió a la carreta con su hija pegada a ella. La iglesia era pequeña, con madera pulida por años de clima, sus ventanas escarchadas en blanco. Dentro, el calor de la estufa combatía el frío de la sospecha. Las conversaciones se interrumpieron cuando Horacio guió a María Elena a un banco al fondo. Los niños miraban por encima de los hombros, con sus madres tirando de ellos entre susurros. El reverendo Hernández, viejo y grave, elevó su sermón, pero sus ojos se detuvieron un instante de más en María Elena, como si pesara su presencia. Ella bajó la cabeza, con mejillas ardiendo. Laura se removía, buscando consuelo en Horacio. Él posó una mano grande en su hombro, calmándola con el simple peso de su presencia. Después del servicio, la señora Prudencia Calderón, siempre de lengua afilada, acorraló a María Elena en las escaleras. «Mi querida», dijo con una sonrisa demasiado dulce para ser amable, «debe ser duro soportar tales pruebas, pero quizás sería más apropiado que te quedaras con parientes. La gente habla, ya sabes». María Elena, ya temblorosa, sintió que su voz flaqueaba. La sombra de Horacio cayó sobre ellas, su mirada pesada sobre Prudencia. Sin una palabra, se acercó más, con su silencio más cortante que cualquier reproche. La sonrisa de Prudencia vaciló. Murmuró algo sobre oración y se apresuró a irse, con sus faldas rozando la nieve. Esa noche, María Elena se sentó junto al fuego, con ojos brillando por lágrimas no derramadas. «Te he traído la ruina», susurró. «Nunca lo perdonarán». Horacio levantó la vista de la madera que tallaba. Su voz llegó lenta, firme. «No busco perdón. Busco paz». Su aliento se cortó, porque ningún hombre le había hablado así en años, no como algo roto, no como algo poseído, sino como alguien digno de paz. Se volvió rápidamente, ocultando el rubor de calor que subía a su rostro. Los días se plegaban uno en otro, marcados por nevadas y el crepitar de la leña. María Elena empezó a recuperar fuerzas, levantándose de la cama para barrer el piso, para remendar las camisas gastadas de Horacio con puntadas cuidadosas. Se movía despacio, pero con propósito, su presencia llenando la cabaña no como carga, sino como vida. Horacio se encontraba pausando en sus tareas, escuchando su tarareo suave mientras trabajaba, un sonido que parecía tejer más firmes las paredes de la cabaña. Sin embargo, el mundo exterior se volvía más afilado. En la cantina, la voz de Elías Castillo resonaba alta. Su orgullo herido dolía más profundo que cualquier golpe que hubiera dado. Escupía que Mendoza le había robado a su esposa, que le pertenecía, que ningún gigante podía ocultarla. Los hombres reían, algunos burlándose de Elías, otros alimentando su furia. Él bebía más hondo, prometiendo que cabalgaría, reuniría hombres si era necesario, y la arrastraría de vuelta por el cabello si eso requería. El alguacil, cansado, le advirtió que mantuviera la paz, pero Elías solo se burló. Noticias de esas palabras llegaron a María Elena a través de susurros en la tienda. Regresó a la cabaña pálida y temblorosa. «Vendrá por mí», le dijo a Horacio, con manos temblando mientras intentaba desatar su sombrero. «Nunca parará». Horacio dejó su trabajo, con mandíbula dura. «Que venga», dijo simplemente. Sus palabras no llevaban jactancia ni ira, solo una certeza que hacía temblar su corazón. Por primera vez, creyó que Elías podría ser detenido, aunque el pensamiento traía alivio y terror a la vez. Laura, sintiendo la tormenta, se aferraba más a Horacio. Una noche, se arrastró de su jergón hasta donde él tallaba junto al fuego.
No dejarás que le haga daño a mamá otra vez, ¿verdad?, susurró. Horacio la levantó a su regazo, sosteniéndola con gentileza. No mientras respire, dijo. La niña apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido profundo y constante de su corazón. Se durmió allí, a salvo al fin. María Elena observaba desde la cama, con lágrimas resbalando silenciosas por sus mejillas. Había creído una vez que todos los hombres llevaban violencia en sus manos. Pero aquí estaba uno que cargaba a una niña como si fuera cristal, que curaba moretones con reverencia, que soportaba la vergüenza en silencio antes de dejarla caer sobre los más débiles. Algo frágil y peligroso se removía en ella, una esperanza que había enterrado años atrás. Pero la esperanza era un fuego que atraía sombras. Una tarde, mientras Horacio regresaba del pueblo con provisiones, encontró una nota clavada en su puerta. Las palabras garabateadas, crudas y enojadas. «Es mía. Sácala o traeré hombres para llevármela». Horacio arrancó la nota, arrugándola en su puño. Miró dentro de la cabaña donde María Elena removía sopa, donde Laura jugaba con el caballito de madera en el piso, y sintió que la línea de su vida se desplazaba. Ya no podía fingir que esto era solo refugio, solo bondad. El mundo había elegido bandos, y al abrir su puerta a los rotos, había declarado el suyo. Mientras la nieve se espesaba afuera, la cabaña brillaba con luz de fuego, frágil y cálida. Sin embargo, bajo ese calor, un ajuste de cuentas se acercaba, llevado en los cascos de un hombre que no descansaría hasta saciar su orgullo. Y en el silencio antes del sueño, María Elena susurró en la oscuridad, mitad para sí, mitad para el hombre que se sentaba inmóvil en su silla. «Perderás todo por mí». Horacio no respondió. Solo miró al fuego, con mandíbula firme, ojos reflejando las llamas. El viento se levantó afuera, sacudiendo las contraventanas, como si la tierra misma se preparara para lo que venía. La tormenta se anunció primero con un gemido bajo a través de la pradera, un sonido que se arrastraba en la distancia como el aviso de un gran animal despertando del letargo. Horacio Mendoza lo sintió antes de que el cielo se rompiera. Un dolor en sus huesos, una presión tras la quietud que inquietaba al ganado en el pastizal lejano. El aire se volvió cortante, impregnado de olor a hierro y nieve, y el horizonte se espesó con un peso negro rodando constante hacia ellos. Trabajó rápido para asegurar las puertas del granero, con la cuerda tensa bajo sus manos, su aliento empañando en el frío profundo. Detrás de él, la cabaña se erguía contra el gris como un centinela solitario, con sus ventanas ya brillando tenuemente con luz de fuego, el único calor por millas a la redonda. Dentro, María Elena se movía con urgencia callada, recogiendo telas del tendedero, cerrando ventanas, guardando la comida en recipientes cubiertos, como si se preparara no solo para el clima, sino para un asedio. Sus manos temblaban a veces, aunque las forzaba a estabilizarse. Laura María la seguía pegada a sus faldas, aferrando el caballito tallado que se había convertido en su talismán constante. Cada ráfaga de viento afuera hacía que la niña se acercara más, con ojos muy abiertos, observando el rostro de su madre en busca de señales de seguridad. María Elena, con moretones desvanecidos pero espíritu aún tierno, intentaba ocultar su miedo, pero la niña veía más de lo que decía. Al atardecer, el primer latigazo de viento golpeó, sacudiendo los maderos de la cabaña y enviando nieve en láminas inclinadas por la tierra. Horacio entró, trayendo consigo el mordisco de la helada, con hombros espolvoreados en blanco. Cerró la puerta con fuerza contra la galerna y se quedó un momento escuchando. La voz de la tormenta era un aullido profundo, rodeando la cabaña, filtrándose por cada grieta. Se volvió entonces, con mirada recorriendo a las dos almas junto al fuego. María Elena encontró sus ojos, con una pregunta no dicha. Él dio un lento asentimiento, no de consuelo, sino de reconocimiento de que la tormenta afuera no era la única que debían enfrentar, porque esa mañana en el pueblo había llegado palabra. Elías Castillo, impulsado por la bebida y el orgullo herido,
había jurado ante un círculo de hombres que reclamaría a su esposa. Escupía veneno en cada copa, jactándose de que no vendría solo, sino con otros que compartían su amargura, hombres contentos de avivar el fuego del escándalo en llamas. Horacio no había respondido al rumor, pero su silencio no se confundió con miedo. Quienes vieron el gesto de su mandíbula, la quietud en sus ojos, sabían que el ranchero gigante se preparaba para un ajuste de cuentas. Ahora, mientras la tormenta se espesaba, María Elena sentía el peso sobre él. Se paró junto al fuego, con chal apretado, rostro iluminado por el parpadeo de las llamas. —¿Crees que vendrá con este clima? —preguntó suavemente, aunque su voz no llevaba esperanza, solo temor. Horacio miró hacia la ventana donde la nieve giraba como fantasmas contra el vidrio. —Si la rabia de un hombre es lo bastante ardiente —dijo—, ni la tormenta la enfría. Ella se volvió, pasando la mano por el cabello de su hija. Por tanto tiempo había soportado la ira de Elías, doblándose bajo ella, sobreviviendo pero nunca resistiendo. Ahora la idea de que regresara con otros a su espalda le revolvía el estómago. Sin embargo, había algo más. Una brasa de desafío encendida por la vista de su hija durmiendo cálida junto al fuego, por el conocimiento de que su dolor ya no pasaba inadvertido. Horacio la había levantado del suelo, no con lástima, sino con una fuerza que no esperaba nada más que protección. Esa brasa brillaba más cada día, y aunque el miedo oprimía ahora, no se extinguía del todo. Las horas se alargaron. Horacio iba de puerta a ventana, verificando cerrojos, ajustando contraventanas, cada movimiento firme y medido. Laura dormitaba contra el regazo de su madre, con respiraciones suaves contra el rugido de la tormenta. María Elena observaba al hombre gigante junto a la puerta, como si estuviera tallado de la misma madera que la cabaña, inquebrantable, perdurante. Se preguntaba qué peso llevaba en su silencio, qué pena ahuecaba sus ojos cuando la luz del fuego los capturaba. Anhelaba preguntar, pero las palabras le fallaban. En cambio, le susurró bajo el aliento un fragmento de consuelo de su infancia, con notas suaves pero constantes. Horacio pausó en la puerta, escuchando. Por primera vez en años, un sonido tocaba el vacío dentro de él. Un recordatorio de que los hogares no se construyen solo de troncos, sino de voces que llenan los espacios entre tormentas. Pero la noche no pertenecía a la paz. Cerca de la medianoche, sobre el aullido del viento, llegó otro sonido. Débil al principio, luego más claro. Cascos. El crujido de caballos a través de la nieve, deliberado, acercándose. Horacio se inmovilizó, con mano posada en el rifle apoyado contra la pared. El aliento de María Elena se cortó, sus dedos apretando alrededor de Laura. La niña se removió, murmuró y aferró más fuerte el caballito de madera. «Están aquí», susurró María Elena, con voz quebrada por el miedo. Horacio no respondió. Se acercó a la ventana, espiando por una rendija en la contraventana. Contra el remolino de nieve, sombras se movían, figuras montadas empujando contra la tormenta. Contó 3, quizás 4, con linternas balanceándose como fuegos fatuos. Una voz cortó sobre el viento, alta, enojada, arrastrada, la de Elías Castillo. Horacio retrocedió, con mandíbula tensa, rostro tallado en piedra. Se volvió a María Elena. «Llévala al cuarto de atrás», dijo quedo. «No abras esa puerta a menos que oigas mi voz». Ella vaciló, queriendo protestar, pero el peso en su mirada no dejaba espacio. Reunió a Laura rápido, susurrando consuelo aunque su propio miedo temblaba, y llevó a la niña al pequeño cuarto trasero donde se apilaban mantas. La puerta se cerró suave detrás de ellas. Horacio quedó en la habitación principal, con el rifle firme en sus manos, aunque rogaba no necesitarlo. La tormenta sacudía las paredes, pero sobre ella llegó el golpeteo de puños contra la puerta de la cabaña. «Mendoza», rugió Elías, «¿crees que puedes robar lo que es mío? Sácala, o la arrastraremos nosotros». Risas siguieron crueles y burlonas, aunque con un temblor de hombres buscando valor contra la tormenta y el hombre adentro.
Horacio no dijo nada. El silencio era su respuesta, el mismo silencio que lo había llevado a través de la pérdida, de años de soledad, de cada susurro de chisme. Apoyó el rifle contra la pared y alcanzó la linterna. La encendió, con la llama proyectando su gran sombra por la habitación, y luego descorrió el cerrojo de la puerta. La nieve irrumpió adentro, con viento aullando, pero Horacio se mantuvo firme, alzando la linterna. Los hombres retrocedieron ante la luz súbita, con rostros enrojecidos por el frío, ojos enrojecidos por la bebida y la rabia. Elías montaba a caballo, su figura hinchada por la furia, boca torcida. «Me has avergonzado, Mendoza», escupió. «Me has quitado a mi esposa, la has envenenado contra mí. Te veré arruinado antes de que termine esta noche». Horacio salió al porche, con la tormenta arañando su abrigo, la linterna en mano proyectando sombras largas. Su voz, al llegar, fue baja y firme, llevando incluso a través de la galerna. «Ella nunca fue tuya para romperla». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puño. El rostro de Elías se contorsionó, con rabia desbordando. Espoleó su caballo adelante, gritando a los otros: «¡Arrástrenla afuera!». Horacio dejó la linterna en la nieve, liberando sus manos con cuerpo en guardia. La tormenta azotaba alrededor, con nieve pinchando como cuchillos. La noche vibraba con furia. Dentro del cuarto trasero, María Elena aferraba a Laura cerca, oyendo los gritos amortiguados, el choque de botas contra nieve. Su corazón latía fuerte, dividido entre terror y un extraño impulso de fuerza. Por años había rezado solo por aguantar. Ahora, con Horacio interpuesto entre ella y la tormenta, rezaba no solo por seguridad, sino por el valor de no volver a las cadenas. Laura susurró contra ella con voz temblorosa: «No los dejará llevarte, mamá». Afuera, el primero de los hombres de Elías desmontó, tambaleando por la nieve hacia el porche. Horacio lo enfrentó, con su gran estructura como un muro contra la tormenta, y el choque de cuerpos resonó agudo en la noche. Puños volaron, botas resbalaron, nieve se esparció. Horacio se movía con el poder de un hombre que había laborado toda su vida, cada golpe preciso, cada paso inquebrantable. Otro hombre vino, y otro, pero aún no flaqueaba. La tormenta aullaba más fuerte, como si la tierra misma atestiguara. Elías gritaba maldiciones, circulando en su caballo, con rostro torcido por la furia mientras sus hombres caían. Gritaba el nombre de Mendoza a la noche, pero el silencio de Horacio era respuesta suficiente. La pelea rugía al borde del porche, con la luz de la linterna parpadeando salvaje, hasta que al fin los hombres retrocedieron tambaleantes, magullados, sangrando, con su rabia enfriada por la tormenta y la fuerza inquebrantable de la defensa de un hombre. Pero Elías permanecía con orgullo mayor que su miedo. Desmontó al fin, tambaleando adelante, con nieve pegada a su cabello y barba, puños apretados. «Esto no termina», siseó, con voz afilada por la locura. «¿Crees que puedes tomarla? ¿Crees que puedes avergonzarme? Quemaré este lugar hasta los cimientos antes de dejarla quedar». Horacio estaba en la nieve, con pecho agitado, rostro iluminado por el resplandor de la linterna. Su silencio ahora llevaba el peso de un juramento, con cuerpo en guardia no solo para pelear, sino para aguantar cualquier tormenta que Elías trajera. La nieve caía más espesa aún, cubriendo la tierra en blanco, amortiguando sonidos, convirtiendo el mundo en un escenario helado para el ajuste de cuentas por venir. Y desde el cuarto trasero, María Elena presionó su mano contra la puerta, con aliento tembloroso, ojos húmedos por miedo y resolución. Se había creído rota, impotente, pero oyendo las amenazas de Elías, viendo la defensa quieta de Horacio, algo en ella se elevó fiero y firme. Sabía, con certeza tan aguda como el viento invernal, que la próxima vez que enfrentara a Elías, no lo haría en silencio. La noche contuvo el aliento, con la tormenta rugiendo, los hombres flaqueando, Elías y Horacio trabados en un duelo de voluntades. La llama de la linterna parpadeaba, la nieve siseaba contra el suelo, y la pradera misma parecía pausar,
esperando el golpe que rompería el equilibrio frágil. La nieve giraba como seda rasgada por la pradera, y la llama de la linterna a los pies de Horacio Mendoza se inclinaba baja bajo la galerna, pintando luz contra el lienzo furioso de la tormenta. Elías Castillo estaba ante él, con rostro torcido por la rabia, las garras de la tormenta azotando su abrigo. Los hombres golpeados que habían venido con Elías se demoraban más atrás, con valor ya agotado, pero el orgullo de Elías ardía más caliente que el frío, y avanzaba con puños apretados, botas crujiendo la tierra helada. Horacio lo enfrentó en silencio, con hombros anchos cuadrados, aliento como niebla constante. La puerta de la cabaña detrás estaba cerrada firme, protegiendo a María Elena y Laura dentro. Sentía su cercanía como una llama a su espalda, frágil pero inquebrantable, y eso daba peso al momento. Elías se burló a través de labios partidos, con voz irrumpiendo en el viento. ¿Crees que has ganado porque lanzaste puños y derribaste a mis hombres? ¿Crees que ella te pertenece ahora? Es mía. Siempre lo será. La respuesta de Horacio llegó baja, no alta, no cruel, sino con la gravedad de un hombre que había cargado silencio más tiempo que la mayoría vive. Ella no pertenece a ningún hombre, pertenece a sí misma. Las palabras golpearon más duro que nieve contra piel. Elías tambaleó ante la idea, luego surgió con furia renovada, su puño volando salvaje. Horacio atrapó el golpe en su brazo, la fuerza sacudiéndolo, pero no rompiéndolo. Contraatacó, un golpe pesado que envió a Elías tambaleando al ventisquero, con nieve explotando alrededor de su forma. Sin embargo, se levantó, loco por el orgullo herido, embistiendo una y otra vez. Su lucha se volvió una danza en la tormenta. Elías azotando con la imprudencia de un hombre que temía ser pequeño. Horacio moviéndose con la precisión de uno que llevaba responsabilidad mayor que su propia vida. Cada golpe aterrizaba con peso de más que puños. Horacio veía en Elías cada crueldad tallada en la piel de María Elena, cada noche que Laura había ido a la cama con hambre, cada humillación soportada en silencio. Y Elías, al golpear a Horacio, buscaba no solo reclamar a una esposa, sino probarse inquebrantable, recuperar respeto de un pueblo que había empezado a girar la cabeza. Se aferraron, botas resbalando, puños martillando, la luz de la linterna balanceándose salvaje, proyectando sombras monstruosas por la nieve. La fuerza de Horacio se mantenía firme, pero Elías peleaba como bestia acorralada. Al fin, Horacio lo atrapó por el cuello, su mano masiva cerrándose en la tela, y lo estrelló contra el poste del porche. La madera tembló, nieve cayendo del techo. Elías jadeó, con sangre rayando su labio, ojos ardiendo de odio. «Hazlo», siseó Elías. «Rómpeme, mátame. Eso es lo que esperan del gigante. Eso es todo lo que eres». El puño de Horacio se cernió, con la tormenta rugiendo alrededor, la tentación de venganza ardiendo caliente. Pero entonces, tenue a través del aullido, oyó otro sonido. La voz de Laura, amortiguada por las paredes de la cabaña, un llanto infantil llamando suave. «Mamá, ¿ya se fue?» Esa voz pequeña perforó más hondo que las provocaciones de Elías. El aliento de Horacio se estabilizó. Bajó el puño, aunque su agarre permaneció fuerte. Matar a Elías solo daría a luz otro fantasma para atormentar a María Elena y su hija. La justicia no era sangre sobre nieve, era dignidad de vuelta. Lo jaló adelante y lo lanzó al ventisquero. Elías se arrastró, maldiciendo, pero Horacio presionó el cañón del rifle, nunca disparado, contra su pecho, forzándolo a quedarse quieto. «Responderás por lo que has hecho», dijo Horacio, con voz llevando a la noche como un juramento. «No aquí, no por mi mano, sino por la ley». Los otros hombres se removieron inquietos. Ninguno se atrevió a avanzar, con lealtad deshilachada por la tormenta y la vista de su líder humillado. Horacio arrastró a Elías de pie, agarrándolo como un saco de grano, y medio lo llevó, medio lo empujó hacia su caballo. Elías luchó débilmente, escupiendo sangre, pero el silencio de Horacio
lo quebró más seguro que cualquier golpe. Los hombres montaron sin palabra, acobardados por la resolución del gigante. Al borde del patio, Horacio empujó a Elías a la silla con fuerza que lo dejó colgando flácido. «Dile al alguacil que lo llevaré al amanecer», dijo Horacio. «Y si regresas aquí, no encontrarás tormenta lo bastante fuerte para ocultarte». Los hombres vacilaron. Luego espolearon sus caballos, arrastrando a Elías al remolino oscuro. Los cascos se desvanecieron, tragados por el viento. Horacio permaneció un largo momento en la nieve, con pecho subiendo y bajando, la tormenta calmando su furia como si estuviera satisfecha. Al fin se volvió y entró. El calor lo recibió, con luz de fuego gentil después del frío. María Elena estaba cerca del hogar, con chal apretado, rostro pálido pero ojos fieros. Laura se aferraba a sus faldas, con su caballito de madera presionado fuerte en la mano. Cuando Horacio cerró la puerta, la cabaña pareció exhalar, como si las paredes mismas hubieran contenido el aliento. La voz de María Elena tembló, aunque no con debilidad. «Pudiste haberlo matado». Horacio sostuvo su mirada firme como piedra. «Un hombre como ese quiere hacerte tan pequeño como él. No me quebrará, y no te quebrará a ti de nuevo». Sus ojos brillaron, con el fuego pintándolos de oro. Por primera vez en años, se permitió creer esas palabras. Laura rompió el silencio, corriendo adelante, presionando su cuerpecito contra la pierna de Horacio. «Nos salvaste», susurró, con voz amortiguada contra él. Se agachó, levantándola con gentileza a sus brazos. Ella se acurrucó en su pecho como si fuera el lugar más seguro de la tierra. María Elena observaba, con manos subiendo a su boca, no para ocultar vergüenza esta vez, sino para sofocar el sollozo de alivio que amenazaba escapar. Su vida había sido solo supervivencia, pero esa noche dentro de esas paredes vislumbró algo que creía perdido para siempre, refugio no de madera, sino de confianza. Se sentaron junto al fuego mientras la tormenta se suavizaba. El mundo afuera cubierto en silencio blanco. Horacio atendía las llamas, con manos anchas firmes. María Elena alcanzó a Laura, pero la niña ya se había dormido en brazos de Horacio, con deditos curvados en la tela de su abrigo. No la movió, solo miró abajo, con líneas de su rostro suavizadas por el resplandor. El corazón de María Elena se apretó, mezcla de gratitud y miedo. Esperar de nuevo era el acto más valiente y peligroso de todos. Pasaron horas, con la tormenta muriendo en un susurro. Horacio al fin depositó a Laura en su jergón, arropándola con la manta. Se puso de pie entonces, enfrentando a María Elena a través de la luz del fuego. No se dijeron palabras. Sin embargo, en el silencio algo cambió. Ella vio no solo al hombre que había peleado con Elías, sino al que había elegido contención, que había soportado vergüenza para que ella fuera libre de ella. Su silencio, una vez pesado, ahora parecía un tipo de juramento. Cuando al fin habló, su voz fue suave pero clara. «Ya no soy suya». La mandíbula de Horacio se tensó, pero no dio respuesta. No necesitaba. Su mera presencia era respuesta suficiente. El fuego crepitaba, el único sonido en la pequeña habitación, mientras afuera el amanecer empezaba a rozar plata tenue contra la nieve. La tormenta había pasado, pero en su estela algo nuevo permanecía. Dentro de esa cabaña, 3 vidas, una vez rotas y dispersas, habían empezado a enraizarse juntas en las cenizas de luz de fuego y furia. Y sin embargo, incluso en el calor, sombras perduraban, porque las amenazas de Elías no se habían ido, solo postergadas, llevadas al pueblo con su orgullo magullado. La justicia demandaría su precio, y las lenguas chismorrearían más afiladas que nunca. Horacio lo sabía, María Elena lo temía, y Laura, en su inocencia, solo confiaba en el hombre que había cargado a su madre del suelo. El fuego ardía abajo, con el amanecer presionando contra las contraventanas, cuando Horacio al fin habló de nuevo, con voz baja como la tierra misma. «Esto es solo el comienzo».
El aliento de María Elena se cortó ante la verdad en sus palabras. Su mano tembló al atraer a Laura más cerca, con ojos encontrando los de él a través de la luz del fuego desvaneciente. Algo no dicho pasó entre ellos, frágil como cristal, fuerte como piedra. La tormenta afuera había terminado, pero el ajuste de cuentas apenas empezaba.